Amigos, buenos días. Iniciamos este programa el día 23 de marzo de 2019, un aniversario más del asesinato, el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Hace 25 años que sucedió este evento que trastornó la vida pública, social, económica, académica de todo México. Entonces queremos hacer un pequeño homenaje en este canal, SEA Informa, Juan Ramón Jiménez aquí con ustedes, para darles algunos cuestionamientos, algunas reflexiones sobre lo que en lo personal nos atañe y en lo periodístico también, y en lo que conocimos y platicamos en algunas ocasiones con Luis Donaldo y la misma Diana Laura, pues queremos hacer este programa dedicado a este personaje originario de Magdalena de Quino, allá en Sonora, y que fue uno de los íconos y sigue siendo uno de los íconos, insistimos, de ese parteaguas que significó la muerte de Colosio, candidato presidencial del PRI, y que el día de ayer, el día de anoche, inició en Netflix la serie Colosio. La estuvimos viendo, está muy interesante, se la recomendamos. Las actuaciones excelentes, el guión excelente. En fin, es una nueva lanzamiento de esta cadena de documentales, de películas, de series de Netflix, que está trastornando prácticamente todas las estrategias de políticas, etcétera. Está moviendo todo como se dice, el pandero político local, internacional. No solamente en esta serie Colosio, hay unas series increíbles que está publicando, que está editando, que está dando a conocer Netflix. Entonces el hecho es que también hubo una película, por cierto, llamada también Colosio, que también a mí me pareció excelente. Es una película muy profunda, muy centrada en la realidad, en esta realidad que les vamos a ir platicando. Diana Laura Riojas era originaria de Nueva Rosita, Coahuila. Nueva Rosita, y mi ciudad donde yo viví mucho tiempo, en Sabinas, que sigue siendo mi ciudad matria, pues está pegadas, prácticamente 15 kilómetros de distancia una de la otra, se hacen 15 minutos entre una y otra. Entonces, de hecho, Diana Laura pierde a su padre Rodrigo Riojas a muy temprana edad y empieza a ser pues acogida por la familia Riojas de Sabinas, muy conocida en Sabinas, Coahuila. Insistimos, yo viví mucho tiempo en la calle de Ocampo 240, ahí casi esquina con 5 de Mayo, y luego posteriormente en Revolución 267, allá también cercano a lo que es la secundaria Venustiano Carranza, donde también estudiamos ahí en Sabinas, Coahuila. Entonces, la familia Riojas vivía ahí, vivía ahí en 5 de Mayo, y casi esquina con Ocampo, donde yo vivía. Entonces yo era muy asiduo a ir a visitar a doña María Riojas, que era la abuelita de Diana Laura Riojas, y que a la vez era prima hermana de mi abuelita Carolina Riojas. Entonces el hecho es que estamos en un contexto familiar. La conocimos a Diana Laura de tiempo atrás, debido a que mi prima hermana Carmelita se casó con el tío preferido, el tío que apoyaba económicamente a Diana Laura, César Riojas. César Riojas emigra a Chicago, es el que de alguna forma la familia me impulsa a ir a Chicago. César vivía allá en la calle de Troy y California, ahí en el auténtico barrio mexicano, en el barrio duro, uno de los tantos barrios duros de Chicago. Y tuvimos la oportunidad también de estar allá en Chicago y coincidimos con Diana Laura en aquella ocasión. Yo estaba yendo a tomar un curso de especialización en la Universidad Loyola, en la calle de Sheridan, allá en Chicago,
y ella estaba tomando cursos de inglés a un lado, en el Bundelin College, también de la calle de Sheridan. Entonces tuvimos una época en donde intercambiamos mucha amistad, mucha información, etc. Entonces ella se regresa, ella vivía prácticamente en Monterrey, se desarrolla en Monterrey, está en la preparatoria en la UDEM, la Universidad de Monterrey. De ahí se va a estudiar licenciada en Economía en la Universidad de Anáhuac, y posteriormente se va a tomar un curso de especialización en la Universidad de Cornell en el estado de Nueva York. Entonces teníamos unas afinidades prácticamente de economistas. Yo también estuve en Nueva York, estuve en Chicago, y bueno, pues podemos empezar por ahí a hilar este programa. Cuando regreso de la ciudad de Nueva York, ya con mi carta homenaje, y que por cierto, una anécdota personal, en esa época veníamos en un carro de esos grandes LTD Ford, y atrás traíamos un contenedor completo de cosas que habíamos puesto para pasar en la frontera, pues se facilitaran las cosas de venir de Nueva York a México, y sobre todo a la frontera. Entonces era un domingo, ya estaba anocheciendo, y estábamos entrando a la ciudad de Memphis, Tennessee, la ciudad natal del rey del rock, de Elvis Presley. Y pues se me acaba la gasolina con la familia y con el contenedor. Domingo en la tarde, ¿qué hacíamos? Pues a buscar una gasolinera. El primer barrio que encontré era un barrio de gente de color. Pues me quedaban viendo medio raro, porque pues el domingo en la tarde ya todo cerrado, y luego me abordan y me dicen: ¿qué estás haciendo aquí en estos barrios donde es difícil pues la vida? Y dije: no, pues ando buscando gasolina. Y total, vieron las placas del vehículo de New Jersey y dijeron: ah, no, tú vienes de la mafia italiana, entonces ahorita te vamos a ayudar. Rápidamente buscaron al dueño de la gasolinera, y para no hacerles largo el cuento, resolví mi problema. Ya en la noche me quedé en Memphis, después fui a Graceland al otro día, a la mansión de Elvis Presley. Ahí estuvimos en el río Mississippi, en la isla de Lodo, en Mood Island, una cosa hermosa. Y se los comento porque luego la gente es un poco escéptica de lo que sucede. Pero ya llegamos a la frontera del río Texas, y ya César no vivía en Chicago, se había cambiado de vivir precisamente del río Texas a la calle, me acuerdo bien el nombre, Las Vacas, número 1000. Y ahí dejé un poco las mercancías, me acerco al puente internacional, llevo mi carta homenaje, y me encuentro para mi apoyo, prácticamente, y buena suerte, me encuentro a un profesor de la Escuela Nacional de Economía, a Hugo Brodziak, que estaba encargado, era el encargado de la aduana de Ciudad Acuña, en Coahuila. Inmediatamente me reconoció, estuvimos platicando, me dijo: no te preocupes, tráete todo lo que traes, te mando 2 aduanales para que te acompañen hasta Sabinas, Coahuila. Y así fue la cosa, muy, muy agradable. Me dijo: pero antes de que te vayas a México, vente, porque te invito a comer acá en Del Río. Él vivía en Del Río, Texas, y acá platicamos. Bueno, de las cosas que platicamos, me dijo: está creciendo mucho el narcotráfico en la Sierra de Musquis, es mucho los ilegales, los autos ilegales también que están entrando, en fin, hay un tráfico de leche en polvo muy fuerte que estaba entrando para Lala de Torreón. Y pues prácticamente salió el primer nombre ahí en la plática. El encargado de ese corredor aéreo entre Torreón y San Antonio, pues era nada menos que Raúl Salinas de Gortari. Entonces dice: pues él es el que mueve todo esto. De alguna forma, Diana Laura estaba en Sabinas en esa época, Colosio también,
Y les platiqué esa anécdota y Colosio como que estuvo muy molesto de que eso sucediese en la región fronteriza. Y precisamente tanto en la película Colosio como en esta serie Colosio, pues sale a relucir esa ríspida relación que había entre Colosio y Raúl Salinas de Gortari. El hecho es que sí hay una relación muy pues pesada prácticamente. Luis Donaldo conoció en Sabinas a Rogelio Montemayor, también un gran amigo nuestro, paisano de la ciudad de Sabinas. Rogelio es el que prácticamente empuja a trabajar en la Secretaría de Programación y Presupuesto a Luis Donaldo Colosio, a trabajar con él, con Rogelio Montemayor. El encargado de la Secretaría era pues, Carlos Salinas de Gortari. Y hay otra anécdota que son las que van explicando estas vidas luego difíciles de entender para gran parte de la gente. En esa anécdota, la secretaria particular de Rogelio Montemayor, sobrina de Rogelio, no doy su nombre por seguridad, ella nos comentó a varios amigos paisanos de Sabinas esa anécdota en la cual refleja la personalidad de Colosio. A Salinas le gustaba mucho, le gusta mucho jugar el método Delfos. El método Delfos es juego con uno y juego con el otro. Y si juego por la izquierda, juego por la derecha, pero el que controlo soy yo. Entonces en el método Delfos lo aplicaba tanto Carlos en la política como en la economía. Carlos Salinas también, economista, graduado con doctorado en Harvard. Rogelio Montemayor, economista, graduado en la Universidad de Pensilvania. Y el alter ego de Salinas, Córdoba Montoya, Josep María Córdoba Montoya, también economista, graduado en Stanford, en la Universidad de Stanford. Entonces pues estabas hablando con gente con mucha calidad. Colosio tampoco se quedaba atrás. Colosio había estudiado una maestría en la Universidad de Pensilvania sobre desarrollo regional, y ahí son de las cosas que poco conocemos de la vida personal de Colosio. Él se casó con una mujer norteamericana muy bella. Él era muy hermético en sus cosas, nunca se supo, nunca supe yo, al menos, otra gente lo podrán saber, pero yo nunca supe al menos el nombre de la persona. Y posteriormente Colosio va a estudiar el doctorado a Viena, en Austria. Entonces también Colosio pues, tenía su nivel bastante bueno. Él su personalidad la fue forjando. Abro otro paréntesis y me retraigo un poco. Cuando era preparatoriano en Hermosillo, sucedió este evento represivo contra los estudiantes, cuando el gobernador, en aquel entonces, en los años 65 creo, si no me equivoco, hay una represión muy fuerte contra la Universidad Autónoma de Sonora, y los preparatorianos, entre ellos Colosio, pues se ponen bravos. La gente norteña es bravo, y Colosio tenía su carácter bastante fuerte. Entonces el punto fue que Colosio era parte de la resistencia universitaria contra el gobernador en aquel entonces de Sonora, que viendo que no podía controlar el movimiento estudiantil, pues le pide a la vecina Arizona, al estado de Arizona, que mande los Rangers. Y los Rangers entran a sangre y fuego a la Universidad de Sonora. Hay una represión enorme. La cubrió nuestro amigo que se encuentra en el Club de Periodistas. Platicamos con él hace muy poco tiempo, García Ibarra. Este evento él lo cubrió y sabe perfectamente, lo estoy casi repitiendo sus palabras, de una represión enorme que hubo en la Universidad de Sonora. Entonces el papá de Colosio, también el señor Colosio Fernández, se lo lleva
a Luis Donaldo a estudiar a Monterrey. En Monterrey obtiene una beca Luis Donaldo y lo nombran por su carácter afable, etcétera, lo nombran prefecto de la preparatoria. Ahí es el carácter que se forma de Colosio, un carácter de negociación, de inteligencia, de llevarla bien con el estudiantado, de ser popular entre el estudiantado, y así fue Colosio. Colosio fue un estudiante muy brillante en el Tecnológico Monterrey, y prácticamente hay otra anécdota también que poca gente lo sabe, que fue en la época en que estaba Rogelio Montemayor estudiando también en el Tecnológico Monterrey, y por azares del destino ahí hay una huelga estudiantil en el Tecnológico Monterrey. El rector los expulsa a los estudiantes que estaban en huelga y Rogelio Montemayor se pone en huelga de hambre. Entonces esa huelga de hambre es apoyada por Luis Donaldo Colosio, y ahí empieza la buena relación que hay entre Rogelio Montemayor y Luis Donaldo. Regreso a la época en que Carlos Salinas era secretario de Programación y Presupuesto, y ahí pica académicamente, o sea, confronta el estilo Delfos de Carlos Salinas, confronta a Montemayor con Córdoba Montoya, a ver quién era mejor en los cálculos estadísticos que estaban haciendo. Lo que sabemos es que Rogelio gana esa jugada de picar uno contra el otro, a Montemayor contra Córdoba Montoya, y se enoja Córdoba Montoya e insulta a Rogelio. Entonces Rogelio no responde, según la anécdota que nos platicaba la secretaria sobrina de Rogelio. Rogelio no responde y caballerosamente se retira, dice: no, yo no entro a este tipo de discusiones. Pero cuando sale Rogelio, Colosio, que estaba adentro y que vio la jugada tenebrosa de Salinas, le dijo a Córdoba Montoya: palabras más, palabras menos. Pues Rogelio no responderá a tus insultos, pero yo sí te reto a que ahorita que salgas de la oficina nos veamos. Entonces fue tanto el miedo de Córdoba Montoya por enfrentarse a golpes con Luis Donaldo Colosio que, insisto, nos lo platica la señorita esta, tuvo que salir por la ventana del baño porque le tuvo miedo confrontar a Colosio. Entonces eso también te explica que ya entre Colosio y Córdoba Montoya pues había también ya una relación de enemistad, una enemistad que venía pues de cosas intrascendentes, como fue este esquema que tenía Carlos Salinas. Al nombrar Carlos Salinas a Luis Donaldo Colosio candidato a la presidencia, pues también siguió Carlos Salinas con ese método, un método Delfos, de confrontar a Colosio con Camacho, y ahí también está parte de la historia que se conoce en estos esquemas. Pero antes de que fuera candidato a la presidencia Colosio, en una plática que tuvimos en Sabinas, Luis Donaldo me dijo: pues mira, yo te voy a apoyar para que vayas a dar clases al TEC de Monterrey, a mi tierra, a Hermosillo, a Campus Sonora Norte. Y quiero que me hagas varios proyectos, ya que sea yo gobernador, porque tengo en mente varios proyectos. Entonces, no te voy a dar oportunidad de trabajar en el gobierno del estado, porque la gente de Hermosillo, la gente de Sonora es muy localista y no va a permitir, a pesar de que seas primo de Ana Laura, que estés en el gobierno de Sonora. Pero sí va a permitir que estés en el TEC de Monterrey dando clases. Bueno, le acepté el reto de ir a dar clases a Hermosillo. Hermosillo en el nombre yaqui se llama Pitic. Yo viví en la calle de Pitic, allá en la colonia Las Granjas, en el sur de Hermosillo. Una temporada muy agradable. La gente se portó, a pesar de todo, era brusca, ruda, pero muy agradable, ya conociéndola. Tuve excelentes alumnos, entre ellos me acuerdo la que siempre me sacaba 10, Emma Gutiérrez Brun, tremenda esta muchacha. En fin, el hecho es que en el TEC de Monterrey
el proyecto que traía Colosio era muy interesante, se los platico precisamente en estos esquemas político-académicos. Era precisamente un proyecto Interport, es decir, traer carne de cerdo de Chicago, de los mercados de futuros de Chicago, traerla en trenes especializados que se llaman piggyback, que son trenes donde le pones un contenedor arriba de otro contenedor, traer la carne. Esta carne venía insisto, se había comprado a mercados de futuros, es decir, no tenía que pagar en ese momento, sino liquidar en el momento en que se ejerciera el contrato. Esto se hizo, fue un proyecto muy académico, muy bueno, entre el TEC de Monterrey, Campus Sonora Norte, y la Universidad de Arizona en Tucson. Era un continuo ir y venir que teníamos que hacer, yo como profesor y mis estudiantes, junto con el profesor Burland ahí en Tucson, para desarrollar un proyecto de esta envergadura. La carne de cerdo llegaba a Nogales, la frontera, se pasaba con el programa PITEX, programa de importación temporal para promoción de exportaciones, programa PITEX. Colosio lo que quería era dar empleo a la gente local de Sonora. Entonces todos los camiones refrigerados Thermo Kings que movían la carne que venía de Chicago, llamados Quinta Rueda, todos eran sonorenses. Entonces el Thermo King venía al rastro TIF de Hermosillo, ahí se le daban los cortes especializados, y por contactos que tuvimos con las sogosochas, que son, esta palabra sogosochas, son las empresas comercializadoras del Japón. Una de ellas, Sumitomo, ya estaba comprando el valor agregado que se le estaba dando en Hermosillo, en el rastro TIF, y luego se venía de nuevo en camiones refrigerados Thermo Kings a Guaymas. En Guaymas no era un gran puerto de altura, pero los japoneses resolvieron rápidamente la problemática y trajeron barcos que se les conoce como rorros, roll on, roll off. Son barcos que baja la punta del barco al puerto de Guaymas y no necesita que el puerto tenga grandes instalaciones. Los camiones suben al barco, ahí dejan la mercadería, bajan del barco, etcétera, y el barco se va a Tokio, en Japón. Era un proyecto Interport de gran envergadura, verdaderamente gran envergadura. Los muchachos estaban felices por participar en un proyecto de comercio internacional donde tenías que ver todos, mercados de futuros de Chicago, transporte, Quinta Rueda, rastro TIF, y luego la exportación a Japón, a Sumitomo, cartas de crédito, etcétera. Entonces fue un proyecto que llevamos a cabo en base a la idea que tenía Colosio de aprovechar la coyuntura geoestratégica que tiene Sonora. El segundo proyecto, en el cual ya no estuve yo muy involucrado, sí estuve en el Interport, pero en el otro nomás lo conocí, era crear casinos flotantes en el Golfo de California y darle un desarrollo turístico a Puerto Peñasco. Puerto Peñasco, que está prácticamente pegado a la frontera con Estados Unidos, para atraer el turismo de casinos, hacer casinos, insisto, casinos flotantes, y traer el turismo de Las Vegas, de Phoenix y de Los Ángeles a Puerto Peñasco. Ese es un proyecto enorme. Posteriormente yo escribí algunos artículos sobre esos dos temas. Mi idea, a lo mejor media loca, fue que en los casinos flotantes pues no se tocó el tema de las mafias, sobre todo que están asentadas en Las Vegas, que son mafias muy duras de Chicago y Nueva York, de Los Ángeles también, y que realmente al no tomarse en cuenta, al creer que México hace sus cosas soberanamente, no es cierto. Hay una conexión ahí que no la entendemos, no es el momento de platicarlo, y mucho menos en otros micrófonos, pero son conexiones que sí están en el ambiente, pero no se mencionan tal cual como son. Solamente para darles un dato, hay un personaje
que estuvo en la gira de Bill Clinton, cuando Bill Clinton era candidato a la presidencia. Estuvo Bill Clinton en San Antonio, Texas, un personaje mexicano que se tira al río San Antonio. El río San Antonio, los que conocemos San Antonio, yo estudié mi maestría en San Antonio, los que conocemos San Antonio sabemos que es un río no profundo, que te llega a la cintura. Entonces el hombre se tira, pero sin embargo, pues mucho escándalo en Estados Unidos que un mexicano se tirara al río en el momento que va pasando el candidato presidencial, Bill Clinton, y que en la boca llevaba un sobre que entrega a Bill Clinton. Y este personaje es arrestado obviamente por los órganos de control de inteligencia de los Estados Unidos. Acá en México no se supo nada, no se sabe nada de estos asuntos. Entonces el hecho fue que en la carta que le entregó a Bill Clinton decía: salve usted a México, ¿sí? Entonces es parte explicativa de estos procesos, de lo que estamos hablando, de esta parte oscura que poco se conoce. Tan oscura que, por ejemplo, se supo allá en San Antonio, acá en México, no se supo tampoco que el arma, una Taurus, con la que liquidaron a Colosio, fue robada fue robada de una armería de San Antonio, Texas, el arma brasileña Taurus. Esa arma apareció posteriormente en el barrio Logan de San Diego, conocido, es uno de los barrios más duros de San Diego. Y entonces pues ahí queda una duda. Los documentos, Dolia Esteves escribió un artículo en esa época muy bueno sobre la cuestión de información que tenía la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, de estos asuntos, y la CIA dice: no, esto sigue siendo top secret, o sea, jamás se va a saber qué es lo que pasó. Y ellos sí tienen una información detallada, y me imagino el control del arma, el arma que se roba en la armería de San Antonio y aparece en el barrio Logan de San Diego, y luego posteriormente se pasa a Tijuana. Entonces esa es una de las áreas oscuras que, insisto, no tenemos. Somos académicos, hemos sido académicos toda la vida y gentes del gobierno, pero no tenemos la información completa. Simplemente estamos platicándoles a ustedes este tipo de anécdotas para que vean que hay muchos lados oscuros en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Este es uno de los lados oscuros. O sea, ¿quién era el dueño? ¿Quién la movió? ¿Quién la recibió en Logan? ¿Quién la pasó acá? Logan está enfrente, nada más para que se den una idea, Logan está enfrente de donde Elbester Gordillo tiene su mega residencia, ahí en la parte bonita, en Coronado Heights, ahí en San Diego. Y ahora muy cerca vive la media hermana de Carlos Salinas, Magdalena Salinas. Entonces, si algo puede ayudar a explicar esto, pues piensen ustedes lo que sucedió. Entonces, estos elementos nos dan cierta cuestión. Me convierto realmente, el Club de Periodistas nos apoyó mucho en este tema, publicando mis trabajos periodísticos al respecto, siempre mezclados con la parte que me enseñaron los norteamericanos, precisamente allá en Chicago: follow the money, sigue la ruta del dinero. Y sabíamos que Luis Donaldo Colosio traía en mente quitarle el control de la deuda externa a la empresa Goldman Sachs. Hay hasta un libro precisamente sobre este tema de Goldman Sachs, el asesino intelectual de Luis Donaldo Colosio, porque posteriormente, bueno, se le quería quitar la deuda, el manejo de la deuda externa a Goldman Sachs. Cuando Zedillo llega a la presidencia, pues Zedillo prácticamente le da todo el apoyo a Goldman Sachs, a los hermanos Werner, para que ellos manejen la relación. Son dos hermanos, uno estaba en Hacienda y el otro estaba en Goldman Sachs, y después, cuando sale Zedillo, el que estaba en Goldman Sachs entra a Hacienda y el que estaba en Hacienda se va a Goldman Sachs, y a la fecha creo que hasta los dos hermanos trabajan en Goldman Sachs. Goldman Sachs es el gran corporativo
pues mezclado en muchos asuntos oscuros a nivel internacional. Solamente recuerdo a ustedes que cuando se vino la crisis bancaria de 1995, cuando le estalla Zedillo, cuando estábamos en el gobierno con Zedillo, sabemos que Goldman Sachs fue el que manejó el FOA-PROA aquí en el país. Y posteriormente, cuando vino la crisis en Estados Unidos en el 2008, cuando ya estaba Obama en la presidencia, pues Goldman Sachs es el que también maneja el rescate de lo que podríamos llamar el FOA-PROA norteamericano, que tiene las letras T de Toño, A de Antonio, R de Ramón y P de Pérez, TARP. El TARP es el FOA-PROA de los Estados Unidos, pero a niveles escandalosos. Entonces esto está narrado en este libro, que poco se supo que existió aquí en México sobre el tema de Goldman Sachs como posible asesino intelectual de Luis Donaldo Colosio. ¿Por qué? Porque Luis Donaldo le quiso quitar el manejo de la deuda externa a Goldman Sachs. Y luego otra vez, regresando a San Antonio, pues en San Antonio sabemos que pues es otra de las ciudades donde hay muchos mexicanos allá asentados legal e ilegalmente, y hubo un personaje, abogado, Enrique Fuentes León, que estuvo luego, él lo mencionaba en los documentos que están allá en San Antonio. En esos documentos mencionaba Enrique Fuentes León que él había sido parte del complot para asesinar a Luis Donaldo Colosio, que desde San Antonio salieron las líneas para asesinar a Luis Donaldo Colosio y posteriormente a Francisco Ruiz Massieu. Entonces, pues ahí estuvo el aparentemente indiciado Muñoz Rocha, estuvo escondido mucho tiempo. Luego el Universal sacó una nota alrededor de Muñoz Rocha, y a varios amigos han sacado varios libros sobre Muñoz Rocha, el por qué dicen que lo asesinaron acá en México, pero lo vieron luego en San Antonio. En fin, son temas, pero el Fuentes León era parte de estos grupos llamados sinarquistas. Martín Fuentes León, el hijo de Enrique Fuentes León, que ya murió, Martín Fuentes León, pues es uno de los cabecillas de esta Orden de Malta, una Orden de Malta muy cercana a Vaticano, muy cercana a los intereses de Vaticano. Es parte de los grupos paramilitares que tiene el Vaticano. Entonces, sí hay una conexión ahí que también hay que investigar a fondo. No soy parte de la PGR, ni mucho menos, pero cuando yo estaba haciendo ese tipo de trabajos, en el Club de Periodistas llegó un personaje que luego fue el secretario general del Estado de Jalisco, y le entregó al club un video hecho por la Universidad de Guadalajara. Ese video luego se pasó muy brevemente en la televisión de Guadalajara en un programa que se llamaba Esferas, pero inmediatamente lo quitaron del aire en Guadalajara, y nos entregan una copia al Club de Periodistas. A mí el Club de Periodistas me lo entrega a mí y me dice: pues tú que eres primo de Diana Laura, pues súbela a tu página de internet. Y así fue. Se me hizo una cosa pues de solidaridad con Luis Donaldo, con Diana Laura, de subir una parte pequeña, pero el video es muy largo, pero subí la parte pequeña estratégica. En esta parte, en esta visualización, está en mi página de internet, lo digo, las 3W. Yumka. Yumka se escribe Y-U-M de Manuel, K de kilo, A de Antonio. Yumka.com. Ahí subí este video, esta parte nada más, la parte estratégica, una pequeña parte exclusivamente. Para no subir, es muy pesado subir un video total y muy repetitivo de lo que ya sabemos, pero la parte estratégica ahí es que una vez que le dieron el balazo a Luis Donaldo,
en la cabeza, pues fue muerte cerebral de inmediato. Sin embargo, las personas que lo llevaban, ahí se ve en el video, en lugar de subirlo a la ambulancia, lo suben a una camioneta particular. Ahí fue donde entra precisamente la gran especulación. En lugar de llevarlo a la ambulancia, lo llevan a una camioneta particular. Y ahí en la camioneta particular se ven los fogonazos donde rematan a Luis Donaldo Colosio. Eso lo subí yo a mi página de internet. Una página personal que se mantiene desde hace mucho tiempo. Ahorita les platico la anécdota misma de la página. Pero al subirlo en ese momento, pues inmediatamente se mueve la UNAM contra este profesor universitario. Hubo un periódico que era muy famoso en esas épocas, que aquí se lo voy a poner en portada. Un periódico se llamaba La Crisis, que manejaba a Carlos Ramírez. Entonces, encabezó Carlos Ramírez esto para que lo puedan ver. Entonces, aquí en el video que subí a mi página, pues prácticamente el rector de la universidad, Juan Ramón de la Fuente, inmediatamente me mandó llamar y me dijo: baja ese video de tu página, porque tú como académico no te puedes meter en estos temas. Le dije: es un problema personal, es mi página personal, no tengo nada que ver con la UNAM. No, pues sí, pero tú eres parte de la UNAM, entonces tienes que bajar ese video. No lo quise hacer en ese momento y vino la represión. Nuevamente me quitaron materias, me quisieron expulsar de la UNAM en ese momento. Varios amigos me defendieron, tengo que reconocerlo. En primer lugar, Celeste Sainz de Miera, del Club de Periodistas, inmediatamente salió en mi defensa. El mismo Carlos Ramírez sacó varios números al respecto de este tema de Luis Donaldo Colosio, y varios artículos míos que sacó La Crisis en ese momento. Por cierto, La Crisis fue cerrada por Ernesto Zedillo. ¿Sí? Entonces, el Manudo Brieber fue otra de las personas que me apoyó fuerte en esta lucha contra la misma rectoría. Y pues, ¿qué puedo decir? Humberto Hernández Haddad fue otro de los amigos que nos apoyó en negociar con el rector de que por qué me quitaba las materias, por qué me querían expulsar por una situación de este tipo. El hecho fue que me quitaron tiempo completo, me quitaron medio tiempo y luego me dejaron con unas cuantas materias exclusivamente en la UNAM por este asunto de haber subido, que ahí está todavía en mi página de internet, yumca.com. No tiene el MX porque Yumca fue un proyecto ecologista que nació en la época que estaba estudiando yo mi doctorado en Nueva York. Fue un proyecto ecologista que nació en el piso 55 del World Trade Center. Ahí era un proyecto entre todos los estudiantes de posgrado, no los de licenciatura, sino los de posgrado, que estaban en la ciudad de Nueva York, de todas las universidades que quisieran apoyar proyectos ecologistas, de información, etcétera, que manejaba el hijo de Robert Kennedy Jr., profesor de una pequeña universidad ahí y con doctorado en leyes, pero especializado en la defensa de los temas ecologistas. Ahí en ese piso nace el proyecto Yumca. Al ser derrumbadas las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, entonces pues se cae mi pequeña página que estaban haciendo en el World Trade Center. Se me ocurre traerla a Texas. Y bueno, en Texas duró 1 año, 2 años, no me acuerdo, y de nuevo los intereses alrededor de todo este asunto hicieron que en Texas pues, ya la empresa no se hiciera responsable de mi página de internet. Y finalmente en Chicago me la aceptaron, y desde entonces la página, por eso no tiene el MX, la página está basada en Chicago, en las www.yumca.com.
Ahí pueden ver ustedes este pequeño extracto del video, pero insisto, el video está muy grande. El video hecho por la Universidad de Guadalajara y publicado en una de las estaciones de Televisa en Guadalajara, en un programa que se llamaba Esferas. O sea, simplemente yo no lo hice, prácticamente lo que hice fue subir un pequeño resumen a mi página de internet, pero eso fue suficiente para que el rector se lanzara con todo el poderío de la rectoría contra este profesor universitario. Al final de cuentas, el grupo que se llama Radio Pacífica en los Estados Unidos, que son cerca de 300 repetidoras en Estados Unidos, el grupo Radio Pacífica de Houston, Texas, pues mandó un agente acá en México para entrevistarme. El momento que me estaba entrevistando en la UNAM, también en ese momento llega la gente de la rectoría y me amenaza de que no debo dar yo conferencias de prensa sobre este tema. Y bueno, pues es parte de la historia personal que tenemos con Luis Donaldo y Diana Laura sobre estos asuntos. El hecho fue que cuando Diana Laura, pues prácticamente hablábamos con ella, pero cuando sucede el evento de Luis Donaldo, prácticamente hubo un cerco militar alrededor de Diana Laura y ya no pudimos saber nada de ella. Lo que supimos fue que posteriormente el doctor que estuvo encargado de la autopsia de Luis Donaldo Colosio allá en Médica Sur nos comentó que este era un asunto también de top secret en los medios médicos, que era una orden del doctor Misael Uribe para que no se supiera nada de la enfermedad de Diana Laura y de todo lo que sucedió alrededor de todo esto. Entonces, tanto Diana Laura como esto, hubo un evento que también nos pasaron la información por otros medios, que fue cuando Diana Laura fue a Vaticano con el Papa Juan Pablo II y le platicó todos pues su sufrimiento, sus experiencias alrededor de todo esto. Pues el Papa la gente dice, insisto, porque pues yo ya no tuve conexión con Diana Laura ni supe nada de esto, pero ya ciertas gentes de ciertos círculos dicen que eso fue la sentencia de muerte de Diana Laura, haber platicado pues prácticamente todo lo que ella sabía con el Papa Juan Pablo II. Entonces, todo esto es polémico, yo lo sé perfectamente, es muy polémico. Esto es hablado desde las experiencias académicas que tuvimos tanto con Diana Laura como con Luis Donaldo, y las experiencias en el TEC de Monterrey, las experiencias que tuvimos en Nueva York con Robert Kennedy Jr. y su gente, ahora con su hermana, con Kerry Kennedy. Ella ha venido, Kerry Kennedy, para ver el asunto de Ayotzinapa, que tampoco se resuelve. Y pues Luis Donaldo nos dejó muchas anécdotas, sobre todo experiencias. Qué bueno que estén apenas saliendo a 25 años del magnicidio, estén saliendo estos temas, pero los libros que han salido han desaparecido. O sea, Goldman Sachs como asesino intelectual de la muerte de Luis Donaldo Colosio no se encuentra por ningún lado. Hay otro libro que se llama Memorias de un líder moderno, que lo publicó Grijalvo, pero hasta la fecha tampoco se desaparecieron. Hagan de cuenta que alguien vino y compró toda la edición. Nosotros conseguimos una edición ahí pirata en Tepito a través de varios amigos. Tengo la edición pirata precisamente, y hay cosas muy delicadas en este libro. Un libro que fue hecho por Marco Rascón de Chihuahua y su novia en aquel entonces, Purificación Carpinteiro. Entonces creo que valdría la pena que se hiciera un esfuerzo por las gentes que nos ven de conseguir ese libro, porque ahí en ese libro no creo que personalmente no creo que lo haya hecho Marco Rascón y Purificación hayan hecho prácticamente ese libro. Yo creo que ese libro fue hecho por Raúl Salinas en la cárcel, porque los datos que se mencionan son datos muchas veces muy
de una gente que estuvo en el grupo íntimo de Carlos Salinas. Y yo recuerdo, lo traigo por aquí anotado, porque hay ciertas cosas que luego la mente no nos ayuda. Recuerdo que hay una página en este libro, que insisto, yo lo conseguí copia pirata por allá en Tepito, y en la página 352 se habla de que lo que Carlos Salinas llamaba la Red 1, que estaba formada por Azcárraga, el Tigre Azcárraga, por Carlos Slim, por Roberto Hernández, por Carlos Saavedra, Lorenzo Zambrano, Bernardo Garza Sada, Juan Sánchez Navarro, Claudio González, Jerónimo Arango, Ángel Lozada, Alejo Peralta y Adán Sada. Insisto, se llama Memorias de un líder moderno, editado por Grijalvo. Y en la página 352 viene que ahí en ese grupo se tomó la decisión de eliminar a Luis Donaldo Colosio, en ese grupo, llamada la Red 1 de Carlos Salinas de Gortari. Son cosas que, insisto, como académico, pues por eso había cierta animadversión hacia este profesor por parte de las estructuras académicas de la UNAM, porque estos temas los dábamos a conocer a los estudiantes, nos metíamos a temas de análisis financiero, a ver cómo se lava dinero técnicamente, y en fin, tuvimos allá mucha gente especializada en estos temas que fueron a darnos clase. Inclusive nos decían, les vamos a dar clases de estos temas, pero no hay ni celulares, no se permite cuaderno, no se permite nota, no se permite nada. Simplemente venimos, les damos el esquema y ustedes, pues si se les quedó en su mente, perfecto, y si se les borró, pues también perfecto. Entonces el hecho es que sí tuvimos invitados que venían a hablarnos de muchos temas. Tuvimos invitados inclusive del subcomandante Marcos, que nos mandó 2 personas para que estuvieran en mi clase y aprendieran negocios internacionales del café. Entonces ahí tuvimos ese tipo de experiencias. Yo en lo personal anduve vendiendo café de Marcos en la universidad, apoyando al movimiento zapatista. Entonces nos queda esa parte de la historia personal y la historia con Colosio, la historia con Diana Laura, que por cierto hay una revista que hizo en esa época una excelente narración de Diana Laura, esta revista Quena, que aquí la pongo aquí para ustedes. Entonces, Diana Laura fue como el alter ego de Luis Donaldo. Insisto, Luis Donaldo ya se había casado con esta mujer norteamericana en primeras nupcias, y luego supimos que acá en México también creo que hubo otro matrimonio más. O sea que aparentemente Diana Laura era la tercera esposa, pero fue la sólida, la que lo ayudó a salir adelante en todos estos temas. Y ella era estudiante de la Escuela de Economía en la Universidad de Anáhuac, y Luis Donaldo era profesor. Entonces ahí fue donde realmente se conocen, una relación ya entre profesor y alumna, y el hecho fue que pues eso duró en lo que nosotros estamos comentando aquí con ustedes. Esos otros ángulos, la Universidad de Anáhuac se dice, tampoco se puede probar, que es parte de los Legionarios de Cristo, y los Legionarios de Cristo están muy ligados con el padre Marcial Maciel. El padre Marcial Maciel a la vez era muy cercanísimo prácticamente a Juan Pablo II. Entonces por eso sí creemos esa historia de que Diana Laura tuvo
ese valor de decir todas las cosas al Papa Juan Pablo II, y que probablemente el Papa Juan Pablo II lo comentó con Marcial Maciel, y por ahí pudo venir otra área oscura de este asesinato que, insisto, para muchos de nosotros fue un trauma. Yo estaba de profesor en el Tecnológico de Monterrey, y prácticamente estuve pues casi una semana sin poder coordinar bien, sin poder dar bien mis clases. Mis estudiantes estaban pues también anonadados, pues, pero fue un trauma, verdaderamente un trauma académico, familiar, político, social, que sigue impactando. Andrés Manuel acaba de sacar unas declaraciones aquí en la revista Proceso, donde él se entrevista con Luis Donaldo en la casa de Clara Husitman, y Clara Husitman fue posteriormente parte de la Secretaría del Trabajo cuando estaba Porfirio Muñoz Ledo. Ahí estaba una de mis primas, Guadalupe Berrueto, era parte del grupo de Porfirio Muñoz Ledo. Estaba Daniel Murayama, que era el director de la Dirección General del Empleo, ahí donde estaba pues prácticamente en la calle de Doctor Barragán, en la época en que Porfirio Muñoz Ledo era siempre ha sido un gran político mexicano, pero en ese momento era un gran secretario del Trabajo. Entonces, todos estos temas, Clara Husitman rebate también a Andrés Manuel en Proceso, diciendo no solamente fue una entrevista, fueron dos, y hace una crítica fina sobre Andrés Manuel, que creo que vale la pena leerlo en este último número de la revista Proceso. Entonces, todo esto, este cambio, esta transformación que se está buscando en México, todo eso viene desde 1994, desde esta cuestión de Lomas Taurinas allá en Tijuana, en esta correlación con el barrio Logan de San Diego, personajes que luego que estuvo del CISEN, José Antonio, no me acuerdo ahorita su apellido, que a él fue el que le encontraron radiosonato en las manos, García Ortega, y luego el otro que fue posteriormente llega el otro tema, o sea, este personaje que era del CISEN aparece trabajando para Humberto Moreira en Saltillo. Entonces ahí hay, insisto, es un pantano, para mi punto de vista. Es un pantano donde hay muchos intereses creados. Carlos Salinas queda verdaderamente muy denostado por este evento. Se le achaca al mismo Carlos Salinas de ser parte del complot, ¿sí? Y en fin, pues esto queda para la historia. Yo les recomiendo mucho esta serie que está saliendo ahorita en Netflix. Está muy interesante, inclusive actualizada, ¿sí? La película Colosio, que también creo yo que es muy excelente actuación también ahí, y muy adecuada al contexto del que estamos hablando. El libro que no encontramos, que es prácticamente una autobiografía no autorizada de Carlos Salinas de Gortari, este libro de Grijalvo. Este otro libro de Goldman Sachs como asesino intelectual de la muerte de Colosio. Estos asuntos de Enrique Fuentes León, San Antonio, el arma Taurus, que se roba en una armería de San Antonio, que aparece en el barrio Logan de San Diego. Estos personajes que luego estuvieron mencionados y que alguno de ellos trabajó para la profesora Elvester Gordillo. En fin, hay muchas preguntas, muchas dudas, mucha oscuridad todavía sobre este caso que hoy, 23 de marzo, estamos platicándoles para ustedes. Aquí Juan Ramón Jiménez, aquí para que los que nos quieran mandar sus dudas, sus comentarios,
sus chiflidos. Pues está mi correo electrónico, coahuiltejas con J, coahuiltejas@gmail, mi Twitter, Chacoca con K de kilo. Y bueno, pues esperemos que algunos de los que nos ven pues nos puedan comentar algo, mis alumnos que vieron estos temas, también mi clase, mis compañeros ahí en la Facultad de Contaduría y Administración, en el posgrado, que nunca tuvieron el valor de defendernos, o sea, prácticamente fueron gente, insisto, Celeste Sández Mera del Club de Periodistas, Humberto Hernández Haddad, ahora subsecretario de Turismo, Manu Dovdiever, quien vive allá vive en Polanco y a la vez vive en Acapulco, Radio Pacífica de Houston, que todavía sigue siendo una gran expandedora de noticias tanto en español como en inglés. Y bueno, pues ¿qué les pudiera decir de Carlos Ramírez, que fue el hombre de los medios, el que dio a conocer esto? Este periódico, La Crisis, era verdaderamente el periódico de la clase política. Y qué bueno que Carlos Ramírez lo dio a conocer, qué bueno que se supieron muchas cosas ahí. Pero insisto, todavía hay una gran nebulosidad al respecto de la muerte de Colosio. Y fue una pequeña reflexiones personales, locales de Sabinas, Coahuila, de Nueva Rosita, Coahuila, de Monterrey, de la Ciudad de México, de Estados Unidos, etcétera, que todo hay un contexto todavía que no se ha podido elaborar. Hay todavía muchas discusiones al respecto, pero insisto, qué bueno que Netflix esté dando a esta primicia. Qué bueno que ya salió la película Colosio y qué malo que no hayamos podido conocer para ustedes podamos traer para ustedes estos libros verdaderamente que van a causar polémica, escozor el día que se sepa. El día que se sepa el de Goldman Sachs y esta autobiografía de Carlos Salinas de Gortari. Gracias por estar con nosotros en este programa dedicado a Luis Donaldo Colosio, en un homenaje más. 25 años han pasado de ese asesinato que estremeció a México, verdaderamente estremeció a México y lo sigue estremeciendo. Gracias, nos estaremos viendo en próximos programas.